Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Buenos días, les habla el doctor Alberto Jálave. Estás escuchando tu programa Historia en General, donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa. Comenzamos. Buenos días, hoy martes 2 de noviembre. Medicina por cuestiones de, de importancia en la humanidad, cómo el derecho ha tenido tanta importancia durante toda la historia, cómo surgió y cómo existe hasta ahora como una parte esencial de la sociedad y de los humanos, el derecho. ¿Cómo se me ocurrió a mí estudiar derecho? Porque los que han visto, he publicado muchos artículos sobre leyes, sobre derecho, columnas se llaman cuando son artículos de análisis en páginas que escribo. Atendí yo como médico a un paciente abogado que lo admiré mucho, un abogado de muy alto nivel, muy inteligente, muy preparado, con muchísima presencia. Me gustaba mucho platicar con él, tenía mucha capacidad intelectual. Y me empezó a interesar el derecho como parte de la vida de mucha gente, hasta como parte de la personalidad de este abogado de nombre Gabriel. Un hombre impresionante, les digo, de conocedor de derecho. Y como dato histórico, Gabriel fue el ángel que se presentó ante Mahoma para que iniciara el Islam o la religión musulmana. Todos los nombres que terminan con él tienen que ver con divinidad, con cuestiones proféticas. Gabriel, Ezequiel, Uziel, hay un nombre Uziel, obviamente Israel, Rafael. Entonces este abogado me motivó mucho. Un día estaba pensando, estaba manejando en mi coche humilde japonés estándar, y veo en Santa Fe un transporte público que le decían pecero. ¿Se acuerdan que le decían pecero a estos camiones que transportaban a la gente porque recibían un peso para transporte de un lugar a otro? Por eso se llamaron pecero. Después estos transportes empezaron a usar... Es muy interesante que este pecero lo empezaron a usar en camionetas, le decían la combi. Entonces, como era el pecero y ya era femenino el transporte, le empezaron a decir la pecera, pero no porque transportara peces, sino porque era el masculino de pecero. Muy interesante todos estos modismos mexicanos que todo el mundo le llama la pecera. Y estoy en el coche y veo en uno de estos transportes un anuncio de una universidad que daba varias licenciaturas, entre ellas Derecho. Fui a preguntar, hace tiempo, ya tiene más de 4 años que me inscribí, y empecé a estudiar Derecho en esa universidad. Era muy, muy interesante porque en un solo día, los lunes de 4 de la tarde a 10 de la noche, 6 horas seguidas, se podía tomar todo el curso de la carrera de Derecho. Yo solo tomé el primer curso de Derecho Romano, y después de un tiempo regresé y tomé una parte de Derecho Civil. Y aprendí muchísimo en ese curso, más que nada por la maestra, la licenciada Vanessa. Impresionante su enseñanza de Derecho. En esas 6 horas que teníamos clase continuas, la maestra, la licenciada Vanessa, un dominio del derecho, de la historia del derecho, que fue muy, muy motivante para mí, para tener todos esos conocimientos. Incluso alguna vez conocí a un abogado por una cuestión existencial más que legal, un abogado muy inteligente también, escribía libros, un
un abogado letrado, le llamaría yo, libros de derecho de muy alto nivel. Y alguna vez le dije, yo sé derecho, estudié derecho romano con una maestra, se rió, me dice, ¿cómo vas a saber derecho si solo tomaste una materia? Claro, claro. Es como si alguien estudia anatomía y dice, yo sé de medicina. Pero es lo más importante es el maestro que te da clases y el maestro que te motiva a aprender y a consultar y a saber. Eso es lo que yo aprendí después de ese curso que llevé en la universidad en Santa Fe. Aparte, qué interesante, ¿no? ¿Cómo se llama la colonia? Santa Fe. La fe santa, la fe es santa. Vean qué nombres tan increíbles tenemos en la Ciudad de México. Una colonia Santa Fe, un río de la Piedad, un río de los Remedios. Es muy, muy interesante esta cuestión religiosa en las calles que generan en las colonias, ese pensamiento religioso de alto nivel. El derecho comenzó a establecer normas y finalmente leyes para que la sociedad se comporte bien. Desde la prehistoria, desde los grupos sociales que empezaron a ser nómadas y empezar a migrar y tenían que establecerse en cuanto a agricultura, cacería, a cuestiones sociales, tenían que empezar a tener leyes porque siempre había gente en la sociedad que no hacía el bien. Eso es muy importante. Si todo el mundo haría el bien, no existirían leyes. Entonces, desde las primeras sociedades humanas, tenían que establecer normas y reglas y todo en base al líder de la tribu que dirigía a toda la sociedad en cuanto a su comportamiento, o en cuanto a lo tenían que hacer, en cuanto a lo que tenían que dividir, tanto de la cosecha, de la cacería, inclusive cuestiones de descendencia entre ellos. Se tuvieron que empezar a establecer leyes en las sociedades porque no todos se comportaban adecuadamente, entonces tenían que establecer leyes para que todos tuvieran un comportamiento homogéneo y no hubiera quien hiciera cosas que no estuvieran dentro de la normatividad de una sociedad. Esto lo explica la Biblia, es interesante desde un punto de vista histórico, el diluvio universal, en el primer libro de Génesis. Habla de que la humanidad empezó a corromperse. No habla cómo exactamente la Biblia, pero empezaron a robar, a perder normas sociales, a perder normas humanas, a no tener liderazgo. Y es interesante porque en hebreo este conflicto de la humanidad entera que estaban generando, que ahora se puede traducir como corrupción, como en español, como se podría traducir en mexicano como tranzas. Ya había tantas tranzas que, que desde el cielo se decidió que iba a desaparecer esa humanidad. Fue una decisión divina, fue una ley finalmente de ya. Y es muy interesante porque en hebreo eh, desconfort social que generaba tanta corrupción y tanta ilegalidad en el mundo, en hebreo se decía jamás. Y muy interesante que así le llamaron al grupo palestino que empezó a estar en contra de Israel políticamente hablando. Es la misma palabra, jamás. No sé si tuvo que ver o se les ocurrió o tuvo que ver. Era una palabra bíblica. Entonces se decide desde un punto de vista celestial que la humanidad tenía que desaparecer y se elige a un justo que sobreviviera. Todos lo saben, Noé construye el arca, se va con su esposa, sus hijos, sus nueras, lleva una pareja de cada animal y sobreviven. Pero fue una ley, desde la Biblia ya empezaba a hablar de leyes para corregir a la sociedad. Eso es muy, muy complejo de entender porque así empezaban las leyes de determinación de acciones. Después surge en la humanidad, cuando ya se empiezan a establecer las sociedades en Mesopotamia, luego en Egipto, luego en varias zonas siempre se establecían con los ríos, porque eran zonas fértiles, ¿no? Mesopotamia, todos lo saben, entre los ríos Tigris y Éufrates, por eso se llama Mesopotamia, entre ríos, y Egipto con el río Nilo.
ahí se empezaron a establecer las sociedades y ahí empezó a establecerse la normatividad o la ley a partir de una persona o de una figura que era un rey. Seguimos después del corte esta historia y continuamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! Nos llegó un mensaje diciendo que viven allá en Estados Unidos. Es muy padre que me sigan mis pacientes hasta allá, que tengan tiempo. Bueno, hoy 2 de noviembre. Entonces surge la figura de un rey en los grupos sociales, que era el que dirigía y finalmente era el que ponía las leyes. Igual en Egipto era equivalente al rey el faraón, que era tan importante su acción que querían los egipcios que los faraones vivieran por siempre. Era una teoría de la religión de esa época. Por eso les hacían las pirámides y las tumbas para que el faraón, y los balsamaban para que el faraón siguiera de alguna manera ejerciendo, aunque ya no estuviera presente su cuerpo. Pero esto habla de que el rey y el faraón eran los que hacían las leyes y que todos las tenían que cumplir. Después en Mesopotamia, en esa época que en Egipto era tanto autoritarismo, tanto principio de una persona que dirija todas las cuestiones sociales,
empezaron a escribir el Código de Hammurabi, en el que había leyes que tenían que cumplir toda la sociedad, independientemente si había un rey o una persona que las dictara o no. Eso es un principio de lo que ahora son las constituciones y las cartas magnas de los países, donde ya están escritas las leyes, ya no las tiene que dictar el rey o el dictador o el presidente, ya están las leyes. Igual en la Biblia se dejaron por escrito todas las leyes que tiene que seguir toda la sociedad, incluyendo los 10 mandamientos, y siempre surgió controversia en cuanto a una ley, si la aprueban, si no la aprueban, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si el rey la promueve y el pueblo no está de acuerdo. Entonces surge una figura muy interesante que ya existían estos consensos desde Egipto, desde Mesopotamia, luego con Hammurabi, de un consenso de personas que decidieran si las leyes eran correctas o no. El pueblo de Israel en esa época consideró que tenían que ser sabios los que decidieran si una ley se lleva a cabo o no, o cómo se tenía que desglosar una ley para que fuera lo más, valga la redundancia, legal posible. Entonces reunieron un grupo de 70 sabios, todos tenían que ser mayores, todos tenían que ser gente muy inteligente, gente que tenía muchísima experiencia, y le llamaron en hebreo el Sanedrín. Sanedrín eran 70 sabios que decidían cuestiones legales en el pueblo y con la gente. Y de ahí surgió la palabra Senado, que era el Senado, que eran las personas que tomaban las decisiones que hacía el dirigente para decidir si estaban realmente razonables o no. Vean qué interesante, porque es más o menos la raíz, Sanedrín, Senado. Después le llamaron en cuestiones del Imperio Británico y después de Inglaterra, Parlamento, porque viene de parlar, de hablar, el Parlamento. Y viene de esa cuestión humana de decir que tiene que ser gente muy inteligente la que decide si las leyes proceden o no. Igual acá, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores finalmente representan a lo que fuera el Parlamento, el Senado y desde esa época el Sanedrín. Hablando del pueblo de Israel, surgió un rey que se considera el más sabio, el rey Salomón, que comenzó a establecer leyes. Su gobierno duró 40 años. Es muy interesante leer en la Biblia los libros de Reyes 1, Reyes 2, donde se habla mucha de la historia de Salomón, que la historia es muy, muy interesante porque el rey era el que decidía. A pesar de que ya empezaba a existir estos consensos de sabios, empezaban las leyes, ya estaban escritas. La Biblia estaba escrita desde mucho antes, ya estaban escritas las leyes, el Código de Hammurabi lo escribieron en piedra, existía. El rey Salomón era el que tomaba las decisiones gubernamentales del pueblo y dominó casi toda la zona de lo que se conocía de Europa, Asia, África, hasta India. El rey Salomón fue un rey que dominó una gran extensión de tierra hasta Egipto. El rey Salomón era rey de Egipto también. Y fue muy interesante porque quiso tener un ejército de hijos, por eso tuvo 1000 esposas, cuentan que. Pero no, los hijos se fueron perdiendo, y después del rey Salomón ya no hubo otro rey en Israel. Y el rey empezó a establecer leyes muy considerables. Una muy interesante, que es la historia de dos mujeres que nació un bebé y las dos lo reclamaron. Las dos dijeron, es mi bebé, es mi bebé. Entonces el rey Salomón, para distinguir de una manera tajante, jurídica, que si se hubiera repetido 5 veces hubiera sido una jurisprudencia, les dijo a las mujeres y a la gente que estaba en ese consenso legal, vamos a partir al bebé y le damos la mitad a una y la mitad a otra. Entonces la que dijo, no lo partan, dijo, pues esa es la mamá, es la que defendió al bebé. Es muy, muy interesante esa historia. Y el principio salomónico que existe en toda la historia del derecho y de las leyes, no se puede juzgar no se puede hacer un juicio
sin escuchar a las dos partes. O también se puede traducir desde esa época, no se puede hacer un juicio escuchando a una sola de las partes. Siempre se deben escuchar las dos partes de un problema o de un conflicto, de una cuestión legal. No se puede establecer un juicio escuchando a una sola de las partes. Ese es un principio universal, de derecho universal, que quedó durante toda la historia. Por eso quedó la noción de una audiencia. La audiencia viene de audición, de escuchar. Por eso en una audiencia se deben escuchar ambas partes en conflicto. Y ahí viene también la palabra auditorio, de audiencia, de audición, que es donde se escucha, no en un auditorio. Después del rey Salomón hubo conflictos, hubo un rey que quiso dominar el mundo, muy conocido por su nombre, Nabucodonosor. Y no lo dominó, todos lo saben. Finalmente Nabucodonosor empezó a tener muchos problemas existenciales, pero lo que logró Nabucodonosor era quitar el poderío a Israel y establecerlo en Babilonia. Es el imperio de Babilonia, muy impresionante en la historia. Y ahí en Babilonia, los integrantes del pueblo de Israel que tenían el Sanedrín y que tenían toda la cuestión de leyes y que ya establecían la Biblia y que tenían las leyes salomónicas, que se establecieron con el rey Salomón, inclusive con las leyes salomónicas, surgió la masonería, que es una cuestión también de establecer leyes y principios. La masonería en Estados Unidos es la que conformó la Constitución, eran pertenecientes a la masonería. Por eso hay una pirámide en el billete de $1, tiene que ver con la masonería. Y se derivó de las leyes del rey Salomón. A ver si un día hago un programa de la masonería. Ya existía, desde Egipto, desde antes ya existía la cuestión de esta reunión de masonería, que significa masonería que construyen templos. De hecho, la palabra masón significa albañil. Y surgió mucho, se estableció impresionantemente todas estas leyes a partir de las leyes del rey Salomón. Se sabe que Benito Juárez también pertenecía a la masonería y eso le ayudó mucho a cultivar su inteligencia. Este rey Nabucodonosor se lleva al pueblo hebreo a Babilonia y ahí los sabios en Babilonia empiezan a escribir una serie de leyes que le llamaron Talmud. Si alguien lo había escuchado, el Talmud son una serie de libros con todas las leyes que están en la Biblia, pero desglosadas en todo el Talmud. Se sabe que leer el Talmud una hoja al día, todos los días sin parar, se tarda 7 años completos en leer todo el Talmud, de tan completo que es. Después Babilonia fue dominada por Persia, por un rey muy interesante de analizar, Ciro el Grande. Domina Babilonia, todo el imperio persa domina la misma zona que dominó Salomón, la misma zona que dominó Nabucodonosor, ahora la domina el rey de Persia y empieza a establecer reglas, igual como todos los reyes establecían reglas, pero les digo, ya estaba el Código de Hammurabi, ya estaba la Biblia, ya estaba el Talmud y de alguna manera los persas siguieron principios universales, pero los reyes persas eran los que decidían quienes determinaban las leyes. También ya existían grupos de sabios que decidían junto a los reyes de Persia. Persia empezó a decaer como todos los imperios y surge un hombre impresionante desde niño, Alejandro Magno, de Grecia, que su mamá le pidió a Aristóteles que fuera su maestro. El mismo Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno y con todas las enseñanzas de Platón, Aristóteles fue discípulo de Platón. Platón escribió un consenso impresionante en sus diálogos, en sus pensamientos sobre leyes, que también se fueron traduciendo para establecer normas y leyes. Y Aristóteles, que llevaba la escuela de Platón, fue el que empezó a inculcar en Alejandro Magno como maestro, como mi maestra Vanessa me enseñó el derecho, igual Aristóteles, Alejandro Magno, y Alejandro Magno desde niño se veía que iba a ser un hombre impresionante. Su padre, Filipo II de Macedonia, un griego, Macedonia era un imperio impresionante desde Grecia, tenía un caballo que nadie podía domar. Es increíble la historia de
de Alejandro Magno, Bucéfalus. Y él de niño chiquito se dio cuenta que el caballo le daba miedo su sombra. Por eso el caballo, cuando lo querían domar y él veía su sombra, se asustaba y tiraba a todos. Era un caballo muy poderoso, Bucéfalus. Y, y, y se dio cuenta Alejandro Magno desde niño que el caballo le daba miedo a su sombra, entonces lo empezó a dominar al caballo sin que viera su sombra. Y todo Grecia, todo el pueblo decía, este niño está impresionante, dominó a Bucéfalos. Y de grande, todos lo sabemos, Alejandro Magno como griego conquistó era todo el mundo, literalmente, donde vivía todo el mundo, hasta India, y fue estableciendo leyes para reformar las leyes persas que a él no le parecían. A él no le parecían las reformas de Persia, de los reyes de Persia, las reformas energéticas. Entonces llegó Alejandro Magno y empezó a establecer en toda su zona sus leyes griegas que tenían mucho principio de conocimiento universal, desde Homero, Horacio, el mismo Sócrates. Sócrates fue un rebelde y él decía, yo solo sé que no sé nada, y Sócrates al final lo condenaron a muerte en el juzgado griego. Le dieron a tomar una poción que le llamaban cicuta. Sócrates falleció, pero su legado se quedó en esos principios de Grecia, incluyendo también en esa época Pitágoras y todos los sabios de Grecia, hasta que llegaron los romanos. Pero Grecia ya había establecido leyes, ya había establecido reformas, ya existían libros. Alejandro Magno fundó la biblioteca de Alejandría, en una isla que le puso su nombre, Alejandría. Inclusive había una estatua gigante, el Coloso de Alejandría, que era una de las 7 maravillas del mundo. Y a los romanos no les pareció que los griegos dominaran al mundo, y ellos empezaron a dominar a Grecia con guerras inimaginables. Los romanos tenían técnicas de guerra muy, muy impresionantes. Inclusive ahí está la historia de que Arquímedes, el gran genio griego que hizo ingeniería del más alto nivel, hizo armas, hizo embarcaciones. Él decía, Arquímedes, denme una palanca y muevo al mundo. Denme un punto de apoyo y con una palanca muevo al mundo, decía Arquímedes. Cuando llegaron los griegos, él estaba dibujando círculos. Y sus últimas palabras antes de que lo asesinaran fueron, déjenme terminar mis círculos. Llegaron los romanos y empezaron a dominar el mundo. Igual que Alejandro Magno, llegó después un gran conquistador que se llamó Julio César, y empezaban a imponer sus reformas a las leyes que ya existían en toda esa zona. Leyes, les digo, desde el pueblo de Israel, desde Salomón, desde los persas, desde Babilonia, desde los persas, dominaban y empezaban a ejercer reformas sobre leyes que ya existían. Julio César fue un conquistador impresionante. Como dato cultural, no está muy demostrado, pero es interesante desde un punto de vista de historia de estos datos que doy en estos programas. En una guerra de Roma, una mujer embarazada de término, ya estaba embarazada, le hirieron de muerte. Les decía a mis alumnos, creo que le echaron una flecha y en el pecho se estaba muriendo y ya estaba embarazada de término. Llegó un soldado romano, vio que estaba embarazada, estaba muriendo, abrió su vientre con una espada y sacó al niño. Y el niño fue un César. Y por eso esa operación que se hace ahora se llama cesárea. Es muy interesante analizar, sí. Porque no hubo, eran épocas de guerra donde se pierde la historia y todo se convierte en anécdotas. Y ahí surgieron los Césares, todos los Césares que fueron, hasta Nerón fue un César. Y Julio César fue un conquistador que casi llegaba a la altura de Alejandro Magno, su antecesor de Grecia. Julio César tenía la frase, veni, vidi, vici. Era tan prepotente que él decía, vine, vi, vencí. Sabían que llegaba el ejército de Julio César y los mismos pueblos se sometían, se hacían romanos y tenían que haber reglas para que los que no fueran romanos fueran ya personas civiles de la sociedad, y ahí empezó lo que se llamó impresionantemente el derecho romano, del que surgen todas las leyes que hasta ahora rigen literalmente a todo el mundo por esta conquista de los romanos, que tenían que establecer con los pueblos dominados quiénes eran romanos oficialmente,
quienes no eran romanos y cómo se tenían que establecer normatividades, leyes y constituciones para establecer esto. Julio César empezó a hacer esto cuando empezó a dominar al mundo, como 50 años antes de Cristo, y lo peor que le pudo suceder a la sociedad y a la justicia fue que a Julio César lo citan en el Senado romano, el Senado que derivó del Sanedrín, de todos los sabios que generaban las leyes, el Senado, que después fue el Parlamento, lo citaron a comparecer en el Senado romano y lo asesinaron los senadores, a Julio César. Inentendible, porque si los senadores eran los que hacían las leyes, claro, fue una cuestión política, porque Julio César ya tenía que ser sustituido por otro partido político, ya no tenía poder seguir en el poder su tendencia, entonces él tenía que desaparecer de la faz de la tierra, pero no así en el Senado, en una comparecencia, se levantan los senadores, eran 60 senadores, lo apuñalan, incluyendo un senador, eso fue muy interesante en la historia, que se llamaba Bruto. Por eso quedó la consideración de que Bruto se utiliza despectivamente para decir a alguien que no piensa o que no razona bien las cosas, Bruto. Y lo apuñalan a Julio César, le advirtieron, a la entrada del Senado le dijeron: Julio César, ten cuidado porque te quieren asesinar. Él dijo: no, ¿quién va a asesinar a un César? Compareciendo, se levantan los senadores, no dejaban entrar armas al Senado, o sea, pero de alguna manera escondieron armas blancas y lo apuñalaron y murió Julio César de 23 puñaladas. Sus últimas palabras, les digo, se perdieron, pero hay anécdotas que lo último que dijo Julio César fue: tú también, Bruto. O sea, como que diciendo: tú fuiste mi discípulo de toda la vida, Bruto. ¿Cómo tú te atreves también a tratar de asesinarme? Porque a pesar de las puñaladas era un hombre muy fuerte. Julio César vivió unos momentos más para poder hablar. Y así cometen el gravísimo error de desprestigiar al Senado romano por haber cometido ese que se llama históricamente magnicidio, asesinar a un líder. Julio César tenía un hermano que fue abuelo de uno de los emperadores más impresionantes de Roma, que se llamó Augusto. Él es muy interesante. Es toda esa época del año 40 a.C. al 70 después de Cristo fue mucho conflicto de emperadores, de césares en Roma, parecido a México después de la independencia, cuando sube 11 veces Santana. Igual en Roma había muchos senadores, muchos emperadores, el Senado se hacía bola, subía uno, bajaba otro, Nerón, Calígula, todos empezaban a hacer muchos conflictos, hasta Tito fue el último, hasta el año 70. Y Augusto fue entre ellos, que es interesantísimo porque Augusto formalmente era el emperador romano cuando sentencian a Jesús. Pero fue tan hábil políticamente Augusto que a pesar de haber participado como emperador en ese suceso tan complejo para la historia de haber enjuiciado a Jesús, él quedó impune totalmente. Augusto dicen que fue Pilatos. Pilatos era como el presidente municipal de Jerusalén, y Pilatos se lavó las manos, y al final el culpable fue Judas, y quedó la historia. Pero Augusto supo políticamente deslindarse del juicio y asesinato de Jesús, y fue tan importante su trascendencia que le pusieron a un mes su nombre, agosto. Seguía el Imperio Romano, pero ya no era tan poderoso, hasta que un emperador también, Ulpiano, empezó a establecer todas las normas que tenía el Senado de Roma y todos los principios que habían hecho para establecer reglas en los países dominados, quiénes eran realmente romanos, quiénes podían tener propiedades, quiénes podían heredar. Inclusive se llamaba el romano oficial, que podía heredar y tener tierras, el pater familias. Todas esas leyes que estableció Roma conformaron lo que es el derecho romano, que esto lo estableció muy formalmente un emperador Ulpiano. Pero fue como 100 años después cuando el emperador, de los últimos emperadores de Roma, Justiniano,
el que estableció ya que el derecho romano se documentaran todas esas leyes que existieron en Roma por más de 4 siglos, se establecieran como normas, como estatutos, como libros, como bibliotecas. Justiniano, vean qué interesante, Justiniano, suena como de justicia, ¿no? Justiniano. Y ahí sí fue como se conforma formalmente el derecho romano, del que se fueron derivando todas las leyes que hasta ahora conforman el derecho universal, gracias a este emperador Justiniano. Vean qué interesante los nombres, ¿eh? Justiniano, de justicia. Juárez, de jurista. Juárez era jurista, era el que el presidente de la Suprema Corte de Justicia en 1857, cuando se consolidó la Constitución de México. Pero vean qué interesante los nombres, cómo pueden relacionarse mentalmente con cuestiones gramaticales. Justiniano. Justiniano ya sabía que el Imperio Romano iba a decaer. Ahora sí, como dice la canción de Moderato, ya lo veía venir. Entonces quiso, antes que desapareciera el Imperio Romano, ya era lógico, ya tantos siglos, tanto desorden, tanto abuso de poder, tanta impunidad, tantos conflictos existenciales en un imperio que debió haber existido para siempre, el romano, desaparece finalmente en el año 476. Pero Justiniano dejó su legado tan impresionante que fue el derecho romano, con el que se establecieron poco a poco las leyes de literalmente todo el mundo. Después Napoleón Bonaparte, que como general de Francia empezó a dominar impresionante la historia. Igual que Alejandro Magno iban dominando países, provincias, empezaron a establecer sus leyes, igual que Julio César, igual Napoleón. Empezaba a dominar todos los países con su ejército y empezaba a imponer leyes, las famosas leyes napoleónicas, en todas las zonas que dominaba, para que existiera solo un consenso de todas las leyes, tanto familiares como civiles, como penales, como todas las leyes que existían de propiedad, todas las leyes que se universalizaran en todos los territorios gobernados por Napoleón. Y es fantástico analizar que todas las leyes napoleónicas pueden derivarse de los 3 principios universales de la Revolución Francesa, que los establecieron intelectuales de muy alto nivel: Robespierre, Voltaire, Rousseau, Montesquieu. 3 principios fundamentales, de ahí surgen todas las leyes napoleónicas: libertad, igualdad y fraternidad. La libertad puede englobar todos los derechos universales, la igualdad puede englobar todo lo que es la equidad y la justicia y todos los principios universales de igualdad ante la justicia, y la fraternidad puede englobar todo lo que es ética y todo lo que es el buen comportamiento. Y hablando de nombres, también es muy interesante Napoleón Bonaparte. Napoleón suena como de Nápoles, una ciudad italiana, de las ciudades más bonitas que han existido en la historia. Nápoles sonaba como Napoleón, ¿no? Y Bonaparte, aunque era francés, Bonaparte suena como en italiano, que es una buena parte, ¿no? Por eso fue también gramaticalmente tan importante Napoleón Bonaparte. Pasa la Revolución Francesa, finalmente Napoleón es derrotado y tienen que empezar a surgir leyes para gobernar al mundo ya en el siglo XIX, ya un siglo moderno, ya cuando empiezan a surgir poderíos económicos. Entonces empieza a surgir la carrera de abogado o de abogacía, formalmente como personas que manejaran las leyes de todos los países de una manera justa. De hecho, la palabra abogado viene del latín advocatus, que significa, vean qué interesante, significa abogado, para luego todos los abogados que escuchen este programa. Abogado significa el llamado para auxiliar, o el que llaman para auxiliar. De ahí viene advocatus, de ser llamado. Eso es abogado. Y hay un juramento del abogado que lo hicieron parecido al juramento hipocrático de los médicos. Es muy interesante este juramento que los médicos juramos el juramento. Los abogados lo protestan. Protesto defender la justicia y la correcta aplicación de la ley. Así empieza él.
el juramento de los abogados. Y protestan también severa lealtad a mi cliente, o sea, al que es su cliente les deben tener lealtad los abogados. Seguimos después del corte con algunas definiciones más de la abogacía actual y de cómo se derivó de la historia del derecho. En Proyecto Radio MX, opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Oye, Jos, como que se antoja, ¿no? ¿Qué? ¿Un vinito? No, y sí. ¿Una comidita? Más bien se antoja viajar. Hola, soy Josie Y yo soy Beli. y juntas somos Josbel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en Se antoja. a las 12 del día. Donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa Gente de Negocios y más, donde abordaremos temas de interés y actualidad para los emprendedores y empresarios mexicanos. Tendremos entrevistas con invitados especiales que actualmente contribuyen y colaboran en diferentes sectores industriales, puntos de vista y opiniones diversas, para que junto contigo interactuemos y enriquezcamos el contenido de alto valor de este tu programa. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. En cada esfera de tu vida. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto UFU. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyectoradiomx.com con sentido social. Otros datos interesantes del derecho y cómo se fue estableciendo en la historia, el concepto de testigo. Testigo era una persona que debe estar presente en una situación que tiene consecuencias legales para después hablar de lo que sucedió. No puede hablarse de un testigo que no está presente en el lugar de los hechos para que atestigue algo que no estuvo presente. La palabra testigo es desde la Biblia, hay varias versiones de dónde viene, pero sí hay una cuestión del patriarca Abraham que le solicita a su encargado que jurara. Entonces está como testigo de una opción de estar presente. Y surge en la Biblia un mandamiento, el 8º mandamiento, que es muy, muy, muy importante en la historia del derecho y de cómo los testigos que pueden, en base a una declaración de un testigo, se puede llevar a cabo todo una sentencia. Y el mandamiento lo dice claramente: no declararás falsos testimonios. Está totalmente prohibido un testigo falso, un testigo que invente, un testigo que hable una cuestión falsa en contra de una persona para culparlo. Hablando de derecho moderno en el pleno siglo XX, es interesante lo que surgió con las leyes en Alemania, porque sube al poder Adolfo Hitler en 1933, democráticamente, como líder, que debió haber sido canciller de Alemania. Alemania siempre lo dirigió un canciller o Kaiser en alemán,
y él se nombra Führer. Führer en alemán significa simplemente el líder, no es nada religioso ni nada. Pero empezó a establecer leyes de que todos los pertenecientes a su partido tenían que jurar lealtad absoluta al Führer, o sea, a él. Y todo lo que él dijera se tenía que llevar a cabo. Y empiezan a establecer leyes en Nuremberg. Les digo, los nombres siempre imponen. Nuremberg, una ciudad muy importante en cuanto a trascendencia histórica de Alemania. En 1935, 15 de septiembre de 1935, empiezan a establecer las leyes de Nuremberg basadas en un libro que escribió Hitler cuando estaba, se supone que encarcelado, que se llamó Mi lucha, en el que le ayudó un alemán, Rudolf Hess, y empezaron a establecer las leyes de Nuremberg en 1935. Leyes fundamentalmente en contra de los judíos de Alemania. En 1935 les empezaban a restringir tener propiedades primero, luego tener cuentas de banco, luego tener seguros, luego tener propiedades. Los judíos empezaron a dar cuenta de que estas leyes no les convenían y empezaron a migrar desde esa época a Polonia. Les quedaba cerca Polonia y decían: en Polonia no va a haber problemas, vamos a poder seguir siendo libres, como el principio fundamental de Napoleón: libertad, igualdad y fraternidad. Muchos alemanes famosos empezaron a huir de Alemania porque estas leyes empezaban a conflictuar. Desde que subió Hitler al poder en 1933 sabían que iba a haber conflictos existenciales con ellos. Entre ellos, los que se fueron de Alemania, Albert Einstein, que se fue a Estados Unidos. Él ya era premio Nobel y con esa influencia que tenía, pudo irse antes de que las mismas leyes de Nuremberg cerraran las fronteras para que los judíos ya no pudieran salir. Y también un alemán, Hans Krebs, vean, nombre totalmente alemán, Hans Krebs, y él se fue a Inglaterra, y luego él fue premio Nobel, y el premio Nobel lo ganó como inglés, ya no como alemán, en 1953. Lo interesante de analizar desde un punto de vista de derecho es que estas leyes de Nuremberg se fueron reformando hasta que regían todo. A veces es lo malo de aceptar leyes. Martin Luther King, un gran pensador, que lo menciona mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador, Martin Luther King, él decía: siempre recuerden que todo lo que hizo Hitler fue legal. Las leyes de Nuremberg empezaban a reformarse, cada vez quitándole más privilegios a los judíos, quitándoles sus dineros, quitándoles sus propiedades. Hay estudios, se perdió esto en la historia por tanto saqueo, pero hay estudios que 70% de la guerra la financió Hitler con recursos de los judíos, que finalmente fueron las leyes de Nuremberg, hasta que los empezaban a deportar y a literalmente asesinar, a desaparecerlos para quedarse. Era una cuestión económica más que antisemita racial. Por eso los marcaban los números, para saber que desde que los marcaban se eliminaban y ya se podían quedar con su casa, con su coche, con sus propiedades, con sus seguros, con sus cuentas de banco. Y esa era la idea de las leyes de Nuremberg. Las mismas leyes de Nuremberg, bueno, como dato cultural, es muy interesante que los que ayudaron a hacer las estadísticas de las personas que marcaban en el brazo con números para después asesinarlos sistemáticamente fue la IBM. Se sabe, la fábrica de computadoras, IBM. Y estas mismas leyes de Nuremberg después fueron las Olimpiadas de 1936 en Múnich, y en esa época como que se calmó un poco Alemania porque iban a recibir a todos los países en las Olimpiadas. Y terminando las Olimpiadas vuelven a establecerse las leyes de Nuremberg, hasta que se le ocurre que una noche, por ley, todos los alemanes podían salir a la calle y romper los cristales de las tiendas de los judíos. Fue el 9 de noviembre de 1938. Todo el mundo lo vio como una ley así, totalmente irracional. O sea, porque un judío mató a un diplomático alemán, y por culpa de él Hitler
estableció una ley derivada de las leyes de Nuremberg. Hoy salgan todos a todas las calles de Alemania, de Berlín, de Múnich, de Frankfurt, de toda Alemania, y rompan todos los cristales de las tiendas de los judíos y saquéenlas. Se pueden quedar con todo. Y de ahí ya empezó todo el conflicto de las leyes de Nuremberg, hasta que llegaron a una ley que se llamó la solución final, en el que dijeron ya, nos llevamos a todos los judíos a campos de concentración, los eliminamos y nos quedamos. El que firmó esta solución final fue un alemán, Heydrich. Muy interesante luego ver cómo lo asesinaron a Heydrich. Y el que quedó fue Eichmann. Hablar muy rápido, hablando de esto, del derecho y de los principios universales de justicia, la pena de muerte, que ha existido desde la humanidad. O sea, siempre se estableció que el que cometió un delito grave se podía asesinar. Era la pena de muerte. Inclusive la Biblia habla de un suceso muy interesante de María Magdalena, que cometió un delito y le iban a asesinar a pedradas, y llegó Jesús. Increíble desde un punto de vista filosófico, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Pero existía la pena de muerte. En México, en el México de la Nueva España, existía la pena de muerte. Existían leyes castrenses del ejército de pena de muerte. Digo, por ley condenaron a muerte a Miguel Hidalgo, junto con Aldama, Allende y Abasolo, las tres As. Después, claro, en México, el México independiente y el México constitucionalista prohibió la pena de muerte en México, que no... Es muy difícil de analizar si es conveniente o no. Es que alguien que comete un delito, un asesino en serie, un terrorista, que si merece la pena de muerte o no. Estados Unidos aceptó cabalmente el asesinato de Osama Bin Laden. O el de Gaddafi, de Libia, pero bueno, esa fue otra cosa de cuestión política. Y interesante porque de todos los alemanes que se juzgaron después de la guerra, interesantemente también desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista circunstancial y gramatical, en el mismo lugar donde Hitler hizo sus leyes de asesinato masivo de judíos y de otros grupos sociales, ahí mismo conformaron un juzgado y fueron los famosos juicios de Nuremberg, donde enjuiciaron a los nazis por crímenes de guerra. Y uno que se escapó fue Adolf Eichmann, el último nazi de alto nivel que estaba en Argentina, y lo atrapan con todas... Bueno, Israel violó leyes internacionales porque Eichmann era ciudadano argentino, no lo podían llevar a Israel. Pero es muy interesante, le inyectaron un sedante, estaba medio sedado, lo suben al avión como si estuviera borracho, lo llevan a Israel y lo enjuician. En Israel nunca hubo pena de muerte desde que se consolidó como Estado en 1948. Pero Adolf Eichmann, después de juzgarlo, él se declaró inocente, finalmente se declaró inocente hasta el final, el 1 de junio de 1962. Israel hizo una enmienda similar a reforma, para aceptar la pena de muerte, que Eichmann sí fuera condenado a pena de muerte. Solo un caso por crímenes contra la humanidad. El próximo programa quiero hablar de mis maestros de medicina. Se van a sorprender de los maestros que tuve que me enseñaron la carrera de medicina, incluyendo el doctor Jesús Kumate. Muchas gracias. Nos vemos el próximo programa. Esto fue una emisión más de Historia en General. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima.